Hola, en esta oportunidad vamos a conversar brevemente acerca del módulo 5 de nuestro curso. El módulo 5 se denomina Tendencias. Tenemos por una parte una revisión de enfoques relativamente recientes en la psicología del aprendizaje y la enseñanza. Y aquí vamos a hacer mención, como podrán verificar en nuestro texto guía, a la Gestalt, a la psicología humanista, a la teoría de la actividad, a la teoría o teorías acerca de la cognición situada, incorporizada, la educación dialógica, la cultura de paz y la prosocialidad. Es una gran cantidad de cosas para una sola sección, pero vale la pena considerarlas, dado que si bien ninguna de ellas está específicamente centrada en el aprendizaje, como las tendencias que hemos visto en los módulos anteriores, lo que se ha elaborado en estas diferentes teorizaciones y los modelos que han ido surgiendo dentro de ellas sí tienen relevancia para el fenómeno del aprendizaje. En la Gestalt hay ciertos principios que debemos conocer que hacen referencia al modo como se percibe el mundo, cómo se lo estructura en la mente y mediante la mente. Y esto de hecho, tiene aplicaciones desde el aula de clase hasta el aprendizaje en la vida en general de los seres humanos. La teoría de la actividad es una corriente de origen soviético, de la antigua Unión Soviética, alguien diría de origen ruso, pero es una corriente psicológica en donde se analiza desde el nivel micro hasta niveles más integradores, partiendo del nivel micro, cómo es que son las cosas, los eventos y las condiciones que hacen posible una actividad humana, entre ellas la actividad de la enseñanza. ¿Qué pasos se siguen? ¿Qué cosas conforman y cómo se estructura la actividad? Entonces, esta teoría ha rendido sus frutos en el ámbito de la psicología aplicada a la educación y vale la pena tenerla en cuenta y conocerla. La temática de la cognición situada y incorporizada es sumamente interesante, se presta para muchas cosas, incluso para la ciencia ficción. Yo diría que hay autores de ciencia ficción que han tocado esto de la cognición situada y incorporizada mucho antes de que se la tomase en cuenta de modo serio en la investigación psicológica. ¿A qué se refiere la cognición situada? La cognición situada se refiere a que nosotros pensamos y nuestra mente funciona dentro de cierto contexto que define o que determina los límites de cómo vamos a pensar y de hasta dónde podemos llegar con nuestra actividad mental. Lo que yo hago en este momento está limitado y delimitado por la existencia de un aparato por acá, de otro aparato por acá que se llama monitor, de otro aparatico por acá que es el ratón o mouse del computador, las condiciones medioambientales en que me encuentro y toda una serie de elementos que hacen que mi cognición no pueda ser considerada, si vamos a analizarla, fuera de este contexto en el cual me encuentro. Y lo que vale para el contexto físico vale también para el contexto social y el contexto simbólico. Y la cognición incorporizada, que es como la denomino yo, hay otras denominaciones, cognición encarnada, cognición corporizada, etc. La cognición incorporizada hace referencia al hecho de que si deseamos estudiar en serio, yéndonos al caso del aprendizaje, cómo aprende un organismo o cómo aprende un ente, porque un ente artificial también puede aprender. Si deseamos estudiar esto en serio, no podemos dejar de lado el hecho de que el modo como ese organismo aprende depende fuertemente o es fuertemente dependiente del organismo en el cual se encarna o de la estructura física en la cual está encarnada. En el caso del ser humano, esa estructura física incluye 2 brazos, 5 dedos en cada mano, un par de ojos, ciertas características de su estructura corporal que le brindan ciertas posibilidades pero que también le limitan. Igual ocurre con un robot industrial, con un robot humanoide que existen para algunas tareas y ese tipo de cosas. Y viceversa, si es importante tener en consideración la incorporación o incorporización, embodiment en inglés, de la cognición,
también debe ser importante tener esto en cuenta para la enseñanza y para ver cómo un organismo aprende. Bien. La educación dialógica, la educación dialógica hace en referencia a la existencia de la necesidad del diálogo en la vida cotidiana, la necesidad del diálogo para la formación del ser humano como tal, un ser humano que necesita comunicarse para poder ser humano, y la importancia del empleo del diálogo en la educación. Entonces de esto trata la educación dialógica. La temática de la cultura de paz atañe a las posibilidades que existen de que, en nuestro caso, mediante la educación, se pueda generar paz dentro del aula y extenderla fuera de esta. Y la temática de la prosocialidad es sumamente importante. A mi juicio es uno de los temas más importantes que tiene en sus manos la ciencia social actual. Y también lo es para la educación, que es una enseñanza prosocial, qué son las personas prosociales, cómo enseñar la prosocialidad, etc. La otra cuestión es que en este módulo debemos tomar en cuenta, o mejor dicho, debemos pensar en cómo se pueden integrar los diferentes enfoques teóricos que hemos visto a lo largo del curso. Esto es muy importante y de eso trata, por ejemplo, el brevísimo ejercicio final de completación que ustedes ya deben tener en sus manos. Allí les presento en el texto guía un esbozo muy breve de un modelo de Juan Ignacio Pozo, el profesor español, acerca de cómo integrar diferentes corrientes en un modelo único acerca del aprendizaje. El otro aspecto que quisiera resaltar de este módulo es que ustedes se autoexaminen y consideren de qué manera ustedes llevan a la práctica, conscientemente o no conscientemente, aspectos o elementos de los diferentes enfoques teóricos vistos: conductista, constructivista, cognitivista. ¿De qué manera ustedes llevan esto a la práctica en su trabajo diario como profesores o como docentes? Preguntarse, ¿soy yo más o menos conductista, más o menos cognitivista, más o menos constructivista? Y como parte de esa tarea, o para alcanzar esa finalidad, está el trabajo de campo del curso, con los materiales, con el protocolo de investigación que ya está en sus manos. Entonces, bueno, son las dos cuestiones básicas en este módulo. Tomar en cuenta también que el anexo del texto guía el primer anexo trata acerca de la educación del futuro. Entonces tenemos las tendencias actuales, la síntesis de teorías y la relación que puede haber entre la labor de cada uno de ustedes y los diferentes enfoques teóricos que hemos visto en el curso. Como siempre, buena suerte.